Reciban un cordial saludo, estimadas hermanas de Iglesia Nazaret y todas las hermanas de otras iglesias que semana a semana se conectan a este espacio preparado para ustedes que están deseosas de recibir palabra de Dios. Su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas, nuevamente con ustedes, deseándoles que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada hablamos acerca de la oración y que es un privilegio del cristiano porque somos hijos redimidos en la familia de Dios, pudiendo llegar a Dios como nuestro Padre sabiendo que escuchará nuestras peticiones. Expresamos que Dios conoce nuestras necesidades y debilidades y no nos concedería ningún pedido que pudiera dañarnos o herirnos y traer deshonra a su nombre. Además, que el Señor Jesús nos ha dejado grandes y preciosas promesas para nosotros. Ha ascendido al cielo y está ahora a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros. Hablamos que los creyentes se acercan a Dios con la expectativa de que sus peticiones sean respondidas en base a las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Pero el desencanto para el que pide es que no hay respuesta como se espera. ¿Cuántas veces los cristianos se han decepcionado con Dios alguna vez debido a que Dios no cumplió con su palabra? Se han hecho preguntas o incluso quejado porque el Señor no respondió de la manera en que ellos dijeron que le respondería. Sabemos que Dios ha prometido proteger y cuidar a sus hijos en este mundo, fortalecerlos, llenar sus corazones de gozo y de una paz que sobrepasa todo entendimiento y responder sus oraciones. No obstante, esas promesas parecen vacías, debido a que las oraciones que se hacen, como por ejemplo, oramos por un esposo que no es salvo, hijos rebeldes, parientes o amigos enfermos que no se sanan y mueren, la delincuencia empeora, el mundo lleno de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con las promesas? ¿No ha cumplido Dios con su palabra? Sobre esto es lo que deseo compartir con ustedes. ¿Cómo cumple Dios sus promesas? Porque sucede que nosotras creemos que hemos cumplido con nuestra parte y no ha habido ningún resultado, y lo que en realidad sucede es que no hemos entendido qué es lo que Dios nos expresa en su palabra para ver esas promesas cumplidas. Quiero compartirles este estudio que encontré en un librito del escritor cristiano Kurt de Haan, que nos guía en un estudio de lo que la Biblia dice sobre las promesas de Dios. En primer lugar, vamos a definir lo que es una promesa. De acuerdo al diccionario ilustrado de la Biblia, dice que la palabra promesa en la lengua hebrea no se conoce ninguna palabra que corresponda al término promesa o al verbo prometer. Sin embargo, la noción es común. Ciertos verbos ordinarios como deducir y hablar hacen comprender que una palabra pronunciada por Dios tiene el valor de una promesa solemne. La palabra de Dios una vez pronunciada es verdad y Dios mantiene su palabra. Cuando Dios y otros en la Biblia hablan de lo que van a hacer en el futuro, la palabra promesa encaja bien. En cada caso están en juego la palabra, el honor y la integridad del que habla. En el diccionario de la lengua española, promesa se define como expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo se sigue el mismo patrón. Dios respalda lo que dice. Las promesas de Dios son el corazón de la Biblia. Todo lo que Dios ha dicho, todo anuncio, todo mensaje es realmente una promesa basada en el carácter perfecto, bueno y confiable de Dios. ¿Por qué hay confusión respecto a la manera en que Dios cumple sus promesas? A veces hay una brecha entre lo que creemos que Dios ha dicho que haría y lo que vemos que sucede en nuestra experiencia diaria. Sin embargo, esta brecha habla más de nuestra falta de comprensión que de la capacidad de Dios de ser fiel. Nuestra confusión se puede deber a los factores siguientes. Número 1. Expectativas equivocadas. A veces podríamos caer en la trampa de pensar que Dios va a cumplir sus promesas de la manera que nosotros esperamos. Podríamos asumir que lo va a hacer en maneras que son inmediatamente obvias y no en una forma que se ve solo con el tiempo. Puede que esperemos que cambien nuestras circunstancias externas y nuestro ambiente,
cuando lo que Él realmente desea es que veamos que sus promesas se pueden cumplir mediante cambios internos en nosotros. Tendemos a tener la vista corta. A Dios le interesa la planificación a largo plazo. Nosotros solo vemos la superficie, los acontecimientos que suceden aquí y ahora, y no sabemos cómo trabaja Dios tras bastidores para encajar las piezas que forman el rompecabezas. Pero las maneras en las que Dios ha actuado en el pasado muestran que Él cumple algunas promesas en etapas o de forma inesperada. Número 2. Interpretaciones y aplicaciones erróneas. Puede que sencillamente no entendamos lo que Dios ha dicho, o puede que entendamos una promesa con precisión, pero que no veamos que Dios hizo esa promesa a otra persona en una situación particular. No entender una promesa en su contexto puede llevar a muy malas conclusiones. Muchas personas van por ahí citando versículos bíblicos como promesas para ellas, cuando en realidad esas promesas fueron hechas a personajes bíblicos específicos, a una nación o únicamente a personas de un periodo de tiempo determinado. Número 3. Sentimientos engañosos. Nuestras emociones a veces se apoderan de nuestras vidas. Las emociones equivocadas pueden anular la manera de pensar correcta. Como resultado, si hemos sido heridos, culpamos a Dios por no hacer lo que creemos que Él prometió. La muerte de un ser querido, un romance que fracasa o un matrimonio que se tambalea puede desatar las dudas. El rechazo personal, el fracaso, la pérdida del empleo, el dolor físico o la injusticia puede avivar sentimientos contra Dios que lleguen a ser más fuertes que cualquier razonamiento. Y número 4, mala memoria. Cuando de recordar se trata, podemos involucrarnos tanto en los detalles de la vida diaria que olvidamos más que los aniversarios, los cumpleaños, las llamadas, las provisiones y las citas. Hasta olvidamos lo que debería ser más significativo para nosotros: la evidencia de la fidelidad de Dios de nuestras vidas y cómo ha cumplido Él en el pasado las promesas que nos ha hecho. Como resultado, perdemos la confianza en su capacidad de ser fiel en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo armonizamos nuestras expectativas y nuestros sentimientos con los planes y las verdades de Dios? ¿Cómo vivimos una vida plena por fe en las promesas de Dios? De lo anterior podemos hacernos una gran pregunta: ¿cómo cumple Dios sus promesas? Ya mencionamos algunas posibles razones de la aparente brecha que hay entre nuestra percepción de las promesas de Dios y la vida real. Busquemos respuestas que nos ayuden a corregir nuestra perspectiva de Dios y de sus promesas. Descubriremos que Dios cumple sus promesas. Número 1, bajo sus condiciones. Número 2, a quienes se las hizo. Número 3, mediante sus métodos. Y número 4, a su tiempo. En esta oportunidad solamente vamos a estudiar cómo Dios cumple sus promesas bajo sus condiciones. Número 1, bajo sus condiciones. Las condiciones de Dios para cumplir sus promesas que Él anuncia están claramente establecidas, y lo que Él promete lo cumple. Algunas promesas vienen con una garantía incondicional. Esto es, Él promete cumplir su parte del trato independientemente de lo que hagamos. Luego, hay promesas que conllevan instrucciones, o sea, condiciones que debemos seguir si queremos disfrutar de todo lo que Él ha ofrecido. Estas promesas condicionales dependen de que nosotros cumplamos ciertos requisitos. ¿Qué clase de condiciones tienen las promesas de Dios? Muchas promesas son como la garantía de los productos electrodomésticos, que son ciertas únicamente si el cliente no hace cosas que anulen el acuerdo. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios prometió que Adán y Eva disfrutarían la vida en el huerto si obedecían sus reglas, pero que sufrirían la pena de muerte si desobedecían. El pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel en el monte Sinaí contenía muchas condiciones. Antes de dar los 10 mandamientos, Dios dijo a Israel que si guardaba el acuerdo del pacto con él y lo obedecía totalmente, Él cuidaría de ellos y los trataría como su tesoro especial. Éxodo 19 del 3 al 6. Los 10 mandamientos presentan algunos de los resultados de cumplir o no las condiciones de Dios. El Señor dijo que castigaría a todos los que adoraran ídolos, pero amaría a los que lo amaran.
Éxodo 20 del 4 al 6. Prometió declarar culpable a todo el que pronunciara su nombre de una manera irrespetuosa o con desprecio. Éxodo 27. Prometió larga vida en la tierra prometida a aquellos que honraran a sus padres. Éxodo 20:12. En Éxodo 23, del 20 al 23, Dios dijo que acabaría con los enemigos de Israel cuando entraran en la tierra prometida, que terminaría con las enfermedades, que garantizaría una larga vida y que no habría mujer que abortara. Pero entre las condiciones estaba el prestar atención al ángel de Jehová y obedecerlo, adorar a Dios, no hacer pacto con sus enemigos ni permitir que vivieran en la tierra prometida. Otros ejemplos de promesas condicionales del Antiguo Testamento son: Dios dijo a Gedeón que si seguía sus instrucciones ganaría la batalla. Esto se encuentra en Jueces capítulo 7 del 1 al 25. Dios dijo a Elí que su promesa previa de bendecir a su familia y de mantenerla en el sacerdocio se anularía debido a los pecados de Elí y de sus hijos. Primero de Samuel 2 del 27 al 36. Saúl perdió el reino porque no cumplió con las exigencias de Dios. Primero de Samuel capítulo 13 del versículo 13 al 15. Si una persona escucha el consejo de Dios y no de los malvados, disfruta del favor del Señor. Salmo 1. Una persona puede disfrutar de una estrecha relación con Dios si hace lo correcto. Dice la verdad, no hace daño a su prójimo, desprecia al infame, honra al justo, cumple su palabra y no explota a los demás. Salmo 15. Si una persona se deleita en el Señor, Él le concede las peticiones de su corazón. Salmo 37:4. Si una persona venera a Dios, haya sabiduría y encuentra la bendición de Dios. Proverbios capítulo 2 del 1 al 8, Proverbios 3 del 1 al 10. Isaías recordó al pueblo el deseo de Dios de darles lo mejor que él tuviera que ofrecer si tan solo lo obedecían. Isaías capítulo 1 del verso 10 al 20. Algunos ejemplos de promesas condicionales en el Nuevo Testamento son: Dios nos bendice si somos pobres de espíritu, si nos lamentamos por el pecado, expresamos humildad, tenemos hambre y sed de justicia, mostramos misericordia, procuramos la pureza, buscamos la paz o experimentamos persecución por causa de Dios. Mateo 5 del 1 al 12. Si buscamos lo que tiene valor eterno, Dios se ocupa de nuestras necesidades temporales. Mateo 6, 25 al 34. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, recibimos vida eterna, pero si lo rechazamos, no podemos escapar de la condenación. Juan 3, del 16 al 18. Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, éste huirá de nosotros. Santiago 4, 7. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de tal manera que le agrademos. Si nos hacemos de lo que Él nos ha dado, nunca caeremos y seremos recompensados en los cielos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 11. Dios nos perdona si confesamos. Primera Juan 1:9. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, recibimos lo que pedimos. Primera Juan 5, 14 al 15. ¿Cuáles promesas son incondicionales? Una promesa incondicional es simplemente aquella en la que Dios dice que hará algo sin que nada de lo que hagamos lo pueda impedir. El cumplimiento de promesas incondicionales no depende de la fidelidad de la gente, sino únicamente de Dios. Incluso si somos infieles, Dios no puede ser más fiel a su palabra. En 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunos ejemplos de promesas incondicionales son: Dios dijo a Noé que nunca más se enviaría un diluvio universal. Génesis 9 del 8 al 17. Dios prometió a Abraham un hijo, una nación de sus descendientes y una tierra. Génesis 15. David recibió la seguridad de que su trono sería para siempre. Segundo de Samuel 7:16. Dios habló a Israel una y otra vez de su amor inalterable por ellos y de su plan a largo plazo de restaurar su nación. Jeremías capítulo del 30 al 33. Jesús dijo que regresaría a la tierra a recompensar a los justos y a castigar a los malvados. Mateo 16, 27 y capítulo 25 del verso 31 al 46. Jesús prometió que cuando ascendiera al cielo enviaría al Espíritu Santo. Juan 16 del 5 al 15.
Jesús dijo que las fuerzas de Satanás nunca vencerían a la iglesia. Mateo 16, 18. Jesús prometió salvar, guardar y resucitar a la vida eterna a todo el que confiara en él. Juan 6, 35 al 40. ¿Pueden las promesas de Dios cumplirse parcialmente? Sí. Algunas promesas se pueden cumplir en parte porque solo se han cumplido parte de las condiciones, o las promesas se pueden cumplir en etapas conforme al plan de Dios. Por ejemplo, el Señor dijo al pueblo judío que estaba saliendo de Egipto que echaría a las naciones delante de ellos y les daría la tierra prometida. Ellos habían de hacer esto por etapas. Deuteronomio 7:22. Pero puesto que no siguieron sus instrucciones, únicamente echaron aparte de las personas que habitaban la tierra y experimentaron solo parte de la bendición de Dios. Otro buen ejemplo es el grupo de profecías sobre el Mesías venidero. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en parte durante la primera venida de Cristo, y las otras se cumplirán cuando Él vuelva. Los profetas hablaron de un futuro rey que sería del linaje de David, un rey que restauraría la condición de Israel como nación especial de Dios. Isaías 9 del 6 al 7 y el capítulo 11. Jeremías 33 del 14 al 26 y Zacarías 9 del 9 al 10. Jesús cumplió la parte de la promesa sobre el siervo sufrido allá en Isaías 53 y un día regresará a restablecer su reinado eterno. En esta primera parte hemos podido conocer cómo algunas de las promesas de Dios son condicionales y otras incondicionales, y cómo éstas se pueden cumplir parcialmente y en etapas conforme al plan de Dios. Hemos visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ejemplos concretos de estos tipos de promesas, lo que nos permite conocer cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros los creyentes, sabiendo así de qué manera podemos orar al Señor y esperar la respuesta que necesitamos para nuestra vida, sin frustrarnos ni considerar que Dios es infiel a sus promesas. En la próxima semana continuaremos con este estudio que es muy interesante e importante para nuestra vida espiritual. Oremos. Te agradecemos, Señor, por hacernos entender tu palabra, que es tan profunda y con tanta riqueza espiritual para nuestras vidas. Te damos gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas y a través de las cuales nos quieres bendecir. Te pedimos que nos ayudes a comprenderlas y a hacer uso de la oración para pedirte lo que nos conviene. Te suplicamos nuevamente que nos ayudes en medio de esta pandemia, y no solo a nosotros en este país, sino al resto del mundo que sufre y que no sabe qué hacer porque no te conoce. Que esta pandemia sirva para que los que no te conocen puedan entender que hay un Dios grande y poderoso que puede salvar sus vidas del pecado y de la muerte eterna. Y para nosotros los cristianos, que nos afirmemos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sana a los que están enfermos del COVID-19. Guarda y fortalece al personal de salud que los atiende y a nosotros, danos la fortaleza para seguir adelante en medio de esta crisis que nos afecta a nivel del país en muchas áreas. Gracias, Padre, por escuchar esta oración y te pedimos que des respuesta a nuestras súplicas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.